Bueno, buenas tardes chicos, ¿me escuchan todos los que están conectados? ¿Me escuchan Sí, desde sus profe. casas? Hola, hola, hola. Sí, Se profe. escucha. Bueno, gracias. Hay una hojita para que vaya pasando con el nombre, apellido y DNI de todos. Quería antes que nada, esta es la última clase antes del parcial, recordarles que es el martes que viene, pero en lugar de ser a las 14 horas va a ser a las 13:30. ¿Eh? Por una cuestión de espacio físico, va a ser a las 13:30, sí. ¿Mm? Em, Así que todos con DNI, con chaquetilla para rendir, traigan virome, si pueden traer dos mejor, por ahí para apoyar también algo rígido si les queda más cómodo. Ya saben el mecanismo, igual que el de anatomía y el de biomecánica 1, así que, bueno, hoy el tema que vamos a ver es el de el pulgar. El pulgar, y también vamos a ver un poco de prevención. Si bien no van a tener la clase práctica, tienen un trabajo práctico con entrega posterior al parcial, pero es para que ustedes los tengan porque después en el final igual se toma. Y en el parcial entra prevención también, así que pueden ir viendo el trabajo práctico. Es más simple, es una cuestión de estudio, más que nada. Bueno, ¿qué podemos decir del pulgar? ¿Por qué lo estudiamos aparte de los dedos de la mano? Porque el pulgar, si ustedes observan la mano de cada uno, ocupan, como verán, una posición diferente. Fíjense que está más hacia adelante, está en la parte externa, pero como formando un cono sobre la mano, y también su columna osteoarticular es bastante más corta. ¿eh? Y la mano es lo que, el pulgar es lo que da la característica a la mano, que es el de brindar la oposición, el poder contactar el pulgar con el resto de los dedos. Bueno, vamos a ver que contiene 5 piezas óseas que son las necesarias y las suficientes para su óptima función. Y vamos a ver que entonces tenemos desde la base, el primer hueso que tenemos es el escafoides, el trapecio, el primer metacarpiano, primera y segunda falange. Esa es una de las principales, una de las diferencias que tenemos con el resto de los dedos que tienen 3 falanges y el pulgar tiene 2. Vamos a ver que las articulaciones tenemos en primer lugar entre el escafoides y el trapecio una articulación de tipo artrodial, artrodia, que solamente se producen deslizamientos. Luego tenemos la trapezo metacarpiana, que es la articulación más importante que tiene el pulgar y que corresponde a las articulaciones en silla de montar o en encaje recíproco. Y a continuación tenemos la articulación metacarpofalángica, que es de tipo condilia. Van a ver que es similar a las que vimos la semana pasada cuando vimos mano. Y la articulación interfalángica, que en este caso en el pulgar es una sola, que también es de tipo troclear. Es decir, que acá tenemos 5 grados de libertad que también son necesarios y suficientes para realizar la oposición. Bueno, justamente por esos 5 grados disponibles, existen múltiples formas de enfrentar el pulpejo del pulgar con el pulpejo de cualquier otro dedo. Vamos a hablar de la articulación más importante, ya que la articulación del escafoide con el trapecio la vimos cuando vimos mano, como articulaciones del carpo. Y vamos a seguir con esta articulación, que es la articulación más importante del pulgar, la trapecio metacarpiana. Y si ustedes recuerdan, cuando hablamos de lo que es silla de montar o encaje recíproco, siempre tomamos el ejemplo del caballo con la silla de montar. Ya lo estuvimos viendo en los temas anteriores. Es lo mismo lo que sucede acá, pero es como
estas superficies tienen una ligera incurvación, lo que también va a favorecer, en cierta manera, la rotación que va a tener ese dedo para que el pulgar pueda oponerse al resto de los dedos. Fíjense que es como la silla de un caballo escoliótico, lo compara Capanghi. O como, por ejemplo, ven este camino que va entre dos laderas y que también representa una curva. Sería la forma que tienen esas superficies. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? En vez de ser recta, son ligeramente curvas. Otra de las características de esta articulación es que la cápsula articular es laxa. Es laxa, lo que le da una mayor posibilidad de movimiento. Si bien igual actúa en compresión y va a estar, digamos, tensionada o tironeada por músculos y ligamentos. Músculos que son los músculos tenares, que van a, mediante su contracción, favorecer la coaptación o facilitar el movimiento, y también por ligamentos que vamos a ver que son propios de la articulación y que también van a permitir o van a impedir determinados movimientos. Los limitan o los facilitan. Bueno, vamos a ver cómo son las superficies. Decíamos que una superficie es cóncava en un sentido y convexa en el otro, como cuando vimos todas las articulaciones en silla de montar, ¿no es cierto? Acá tenemos, fíjense, la superficie del trapecio y la superficie del metacarpo, del primer metacarpiano, ¿sí? Fíjense que la superficie del trapecio va a tener un diámetro longitudinal, que es lo que se ve en gris en la imagen. Lo van a ver que es, ¿en qué sentido? Es cóncavo, y se va a corresponder, y esto es de palmar a dorsal, en ese sentido, de palmar a dorsal, es cóncavo. Y se contrapone con una superficie convexa del metacarpiano. Y por otra parte, correspondería, si tomamos en cuenta la silla, a esta línea de puntos en gris, la concavidad anteroposterior. Y si nosotros miramos en el otro sentido, o sea, de lateral a medial o de medial a lateral, en el otro sentido, vamos a ver que la superficie del trapecio es convexa y se corresponde a una superficie cóncava del metacarpiano. ¿Se entiende? Es igual que en las otras superficies que estuvimos viendo, pero para que se ubiquen, ahí van a tener los dibujitos y el diagrama para que vean cómo se contraponen esas superficies. Y ahora vamos a ver qué movimientos nos permite esta articulación. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Este dedo de la mano, sabemos que no está paralelo al resto de los dedos, por lo tanto también vamos a nombrar sus movimientos de otra manera y no como los anatomistas convencionales. Vamos a seguirlo en esto a Capanghi, en la manera en que Capanghi describe los movimientos que hace el pulgar. Vemos que los movimientos van a ser anteposición, ahora lo vamos a explicar bien, y retroposición, que es lo que algunos anatomistas llaman abducción y aducción, aunque hay otros autores que también llaman abducción y aducción a ese movimiento en el plano frontal. Pero ¿qué pasa? El pulgar no se encuentra ni en el plano frontal ni tampoco en el plano sagital, o sea, va a formar ángulo su posición de inicio con los planos convencionales. Por eso es que acá vamos a nombrar así. Ya los vamos a describir en los movimientos. Anteposición, retroposición. Flexión, extensión. Fíjense que la anteposición y la retroposición podría relacionarse con el plano sagital, si nosotros tomamos así, y la flexoextensión con el plano frontal. Acuérdense que en esta articulación lo que se va a mover es el primer metacarpiano, y el movimiento del primer metacarpiano luego se puede prolongar por el movimiento de la metacarpofalángica y de la interfalángica, que le van a agregar sus grados de movimiento, ¿sí? Fíjense que los ejes van a pasar por las superficies, por convención se dice que los ejes pasan por las superficies convexas de cada superficie, de cada hueso, digamos ahí.
Bueno, lo que les decía, los ejes van a ser oblicuos. Van a ser oblicuos porque la posición del dedo va a estar ubicado de manera oblicua con respecto al plano sagital, transversal y frontal. ¿Mm? No están ubicados ni en el plano sagital, ni en el transversal, ni en el frontal, sino que van a formar ángulos con esos planos. Con el plano frontal va a formar un ángulo de 30, con el transversal va a formar un ángulo de 40 grados y con el sagital también, si nosotros tenemos en cuenta esta posición, que es la posición de reposo del pulgar, si ustedes miran sus manos y se fijan la orientación que tiene el primer metacarpiano, no está ni a nivel de los otros metacarpianos y tampoco está ni paralelo ni tampoco está sobre el resto de los dedos, sino que está con esta relación respecto a los planos tradicionales. ¿Estamos? Es por eso entonces que hablamos de flexo-extensión y ante-retroposición. Cuando los movimientos parten desde esa posición que nosotros tomamos como neutra o de reposo electromiográfico, donde no hay, digamos, los músculos están en relajación, no hay potenciales de acción. ¿Estamos? Esa posición, que es la que vemos acá, la que toma el dedo, corresponde a la distensión de ligamentos y máxima congruencia de las superficies articulares, o sea, donde es más estable la articulación y se relacionan prácticamente con exactitud el trapecio con el metacarpiano. ¿Mm? Bueno, ¿cuáles son los movimientos? Entonces vamos a ver. Que teníamos dos ejes. Primero tenemos un eje, que acá lo vamos a ver como el XX, fíjense que va de medial a lateral, el movimiento en torno a ese eje va a ser perpendicular al eje, ¿no es cierto? Tenemos el eje, el movimiento que se va a realizar sobre ese eje principal es el de ante-retroposición. El eje es perpendicular al plano de movimiento. Anteposición, fíjense acá la posición del dedo y retroposición. Anteposición, retroposición. La anteposición, fíjense que el pulgar se eleva, se coloca como un cono por delante y en la retroposición se dirige casi al plano de la palma. En la flexión, fíjense que la flexión se va a producir mediante otro eje, que ahora lo vamos a ver enseguida, pero vamos a hablar de la anteposición y de la retroposición. La anteposición dirige el pulgar hacia adelante casi perpendicular al plano de la palma, que es lo que otros autores denominan abducción, la separación, y la retroposición lo dirige hacia atrás para conducirlo al plano de la palma y alcanza unos 60 grados con respecto al segundo. Ahora vamos a ver lo que es la flexión en torno al segundo eje, que si nosotros lo vemos ahí, fíjense que está orientado más bien antero-posteriormente, y es el que nos va a permitir el movimiento de flexión, extensión, que es perpendicular hacia este eje, porque en la flexión yo hago un movimiento de colocar el metacarpiano del pulgar sobre el segundo. El primero sobre el segundo. Hasta ahí llega la flexión del primer metacarpiano. Que luego la flexión se prolonga por la flexión de las otras articulaciones y puedo llegar hasta la base del índice. Y la extensión es el movimiento opuesto. Flexión, extensión. Y ese eje entonces vamos a localizarlo más próximo a la región anteroposterior. ¿Se acuerdan cuando veíamos también los ejes oblicuos que teníamos a nivel del esternocostoclavicular? Bueno, es similar lo que pasa acá. Son ejes oblicuos que son evolutivos también, pero esa es la orientación, siempre el eje justamente opuesto al movimiento. ¿Se entiende? Bueno. Fíjense que la flexión dirige el primer metacarpiano hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. Acá tenemos la flexión y acá tenemos la extensión. Flexión, extensión. Pero claro, no puede pasar el plano sagital
del segundo, quedan como paralelos casi en la flexión, y en la extensión justamente se produce el movimiento hacia atrás, hacia afuera, y se prolongan también por la extensión de la metacarpofalángica y de la interfalángica. ¿Vamos? Bueno, estos movimientos son puros, son ahí puramente también descriptivos, y para ubicarlos en la diferencia que tiene el pulgar con respecto a los otros dedos y sobre todo esta articulación, pero siempre los movimientos se van combinando, se combinan y además se le agrega el movimiento de las otras articulaciones. Bueno, la amplitud, ustedes saben que el ROM es variable, acá lo van a tener en el gráfico. La amplitud entre la anteposición y la retroposición tiene una amplitud, un recorrido de 40 a 60 grados, y entre la flexoextensión entre 50 y 70 grados. Ahí van a tener todo lo especificado, los grados, así que pasamos, porque esto es largo, y esos son grados nada más. Vamos a ver entonces en la artrocinemática qué pasa durante la anteposición, el movimiento que llevaba hacia arriba pulgar. Fíjense, esta es una vista lateral, y ahí decíamos que la superficie articular convexa de la cabeza del metacarpiano es la que se va a mover. Entonces, si es convexo sobre cóncavo, ¿qué regla aplico? Rodar y deslizar en sentido opuesto. Y fíjense cómo mirando el caballito de perfil, cómo va hacia adelante y hacia atrás el jinete, digamos, en el movimiento de anteposición, retroposición. Y en la flexión-extensión, fíjense que la superficie cóncava del metacarpiano va a rodar y deslizar en sentido medial. Hace este movimiento, y en la extensión en sentido lateral. Y acá entonces el rodar y deslizar se producen en el mismo sentido. Flexión, extensión. ¿Se entiende? Y es como que el jinete haría este movimiento lateral, porque lo que se mueve es la parte cóncava del metacarpiano sobre la parte convexa del trapecio. Eso aclara un poco el panorama. Y además acuérdense de que hablamos de que había un surco también sobre la montura, que era lo que vimos cuando describimos ahí la articulación, que decíamos del caballo escoliótico, que ayuda a guiar la ligera rotación que va a tener el metacarpiano sobre el trapecio. Bueno, Capaggi lo compara a un cardan, igual que la articulación en silla montar que veíamos la esternocostoclavicular, un cardan donde las superficies se mueven en dos sentidos, y además, ¿qué se agrega a estas articulaciones que se mueven en dos sentidos? La rotación automática o conjunta, ¿sí? O rotación involuntaria. Bueno, ahí tenemos cómo se contraponen las superficies y se mueven como un cardan, y se le agrega esa rotación longitudinal de la columna del pulgar, que luego, gracias a la acción coordinada de esas tres articulaciones, la trapezo-metacarpiana, la metacarpofalángica y la interfalángica, se efectúa la rotación del pulgar sobre el eje longitudinal, o sea, cambia. Si nosotros miramos el pulgar en esta posición de reposo y miramos el pulgar en una posición máxima, vamos a ver cómo cambió la orientación. Fíjense en la uña del pulgar en esta posición y en la uña del pulgar acá. Quiere decir que hubo no solamente un movimiento de anteposición-flexión, sino que también hubo una rotación. La uña del pulgar mira hacia abajo y la uña del pulgar mira hacia arriba. Eso es porque se van sumando las rotaciones en las diferentes articulaciones. Pero la principal es la trapezo-metacarpiana. Bueno, como todo lo de esta articulación, también tenemos ligamentos que son específicos de la articulación, que en conjunto se oponen resistencia a la tendencia de la rotación a luxarse hacia afuera. Que cuando hay algún proceso artrótico o alguna patología, generalmente tiene
tendencia al luxarse el metacarpiano lateralmente con respecto al trapecio. Por eso es que tiene ligamentos que son muy importantes. Esta es una vista anterior de la articulación. Y acá tenemos el primer y el segundo metacarpiano. Acá tenemos el primero y el segundo, ¿sí? Acá tenemos el metacarpiano del pulgar y el segundo, unidos por un ligamento que se llama intermetacarpiano. En la parte anterior también existe un ligamento que está por fuera de la articulación, que se llama anteroexterno, y luego un ligamento oblicuo anterointerno, que va desde la cresta anterior del trapecio y envuelve por dentro al primer metacarpiano. Si nosotros miramos la parte posterior, vamos a ver ese mismo ligamento intermetacarpiano y también tenemos otro ligamento que es el posterointerno, que va desde la parte posterior del trapecio, lo envuelve a modo de corbata y termina en la parte cubital y palmar del primer metacarpiano, por dentro. Entonces vamos a ver que lo fácil acá es de que el intermetacarpiano que va a limitar la apertura de la primera comisura. Generalmente va a estar ligeramente tenso en todos los movimientos, pero limita principalmente la apertura. Y el recto anteroexterno va a limitar el cierre, porque es el que va a estar ubicado más externamente. En cambio, los oblicuos van a estar solicitados durante la rotación del pulgar, porque están enrollados sobre el mismo. Bueno, acá vemos quienes se tensan, van a tener este cuadrito donde dice y muestra quienes se tensan en anteposición y en retroposición. A ver. Ajá. Bueno, en anteposición, si nosotros llevamos hacia adelante, vamos a ver que se tensa el oblicuo anterointerno y el oblicuo posterointerno, porque son también son oblicuos y están enrollados, entonces se tensan en anteposición y el recto anteroexterno se distiende en anteposición. En retroposición, ¿qué pasa? El que se va a tensar va a ser el recto anteroexterno, porque va hacia atrás, y los oblicuos se van a distender en retroposición. Y el intermetacarpiano está ligeramente tenso, tanto digamos, en los movimientos máximos de anteposición y retroposición, que es este movimiento, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa durante la extensión? Se tensan todos los ligamentos anteriores, porque vamos para atrás, y en flexión se tensan los posteriores. Eso por lógica, en la flexión y en la extensión, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar en pronación y supinación? Son los movimientos que se dan por analogía a los movimientos de rotación del pulgar, como lo tenía el antebrazo. Supinación, cuando el pulpejo del pulgar mira hacia arriba, y pronación, cuando mira hacia abajo. Entonces ahí es donde se tensan los ligamentos oblicuos. Fíjense que en supinación el que se va a tensar es el posterior y en pronación se va a tensar el anterior. Muy bien. Entonces, respecto a esa articulación, se deben saber los ligamentos, los movimientos, quienes se tensan, y las superficies articulares y ejes. Creo que se entendió. No es muy simple, es bastante complejito, pero tienen que sentarse, leerlo y ubicarse, sobre todo en esto que, teniendo en cuenta los ejes y planos convencionales, pero sabiendo que no parten desde ahí. Bueno, vamos a ver la articulación metacarpofalángica, que es la articulación que le sigue a la trapecio metacarpiana, que es una articulación de tipo condilia u ovoide, que va a ser muy similar a la de los dedos de la mano. También vamos a tener acá un fibrocartílago, ¿se acuerdan? Glenoideo, va a tener un fondo de saco anterior, no posterior. Se va a insertar el tendón en lugar de, ¿se acuerdan que en la primera falange
se insertaba el tendón del extensor común, el primer haz, y acá se va a insertar el tendón del extensor corto, que tenemos dos el extensor largo y corto, que formaban, ¿se acuerdan? La taquera anatómica con el abductor largo. ¿Mm? Bueno, va a ser muy similar y fíjense la forma asimétrica que tiene la cabeza, fíjense que la parte externa desciende más que la interna. Vamos a tener los ligamentos laterales que son muy importantes, esto es interno, externo, y vamos a tener la particularidad en el pulgar que tiene estas dos eminencias que son los huesos sesamoideos. ¿Eh? En el pie también la vamos a ver a nivel de la metatarso-falángica del dedo gordo y acá la vemos en el pulgar. ¿Eh? Esos dos huesos que van a dar inserción, fíjense esto que estamos viendo en rojo, son músculos que al dar su inserción o prestar inserción a los sesamoideos se van a llamar sesamoideos externos o internos de acuerdo a donde vaya la inserción muscular. Vamos a tener fibras ligamentosas que van de cada uno de los huesos al fibrocartílago, que también se llama placa palmar, es lo mismo que fibrocartílago. Y vamos a tener también fibras que se cruzan, directas y cruzadas, falangoglenoideas. Principalmente es eso lo que tienen que tener en cuenta, a diferencia del resto o sea, a diferencia de las metacarpofalángicas de los otros dedos. La presencia de sesamoideos y otras fibras que le permiten la unión. Y fíjense la simetría de la cabeza. Bueno, ahí tenemos otra imagen donde se ven los huesos sesamoideos incluidos en el fibrocartílago glenoideo. Y acá tenemos los fondos de saco, igual que lo que veíamos en el resto de los dedos. Y vamos a ver que el ligamento lateral interno, fíjense acá tenemos cómo desciende más el externo, la superficie metacarpiana, va a ser más corto y el externo va a ser más largo. Entonces, cuando se produzca el movimiento sobre la base falángica del metacarpiano, va a haber un mayor desplazamiento en la parte externa y eso nos va a llevar hacia la pronación, va a acompañar el movimiento del pulgar hacia la pronación, o sea, hacia la rotación en ese sentido. ¿Por qué? Porque freno el movimiento en la parte interna del dedo, porque el ligamento es más corto, la superficie detiene el movimiento, en cambio la superficie se prolonga más del lado externo, por lo cual el movimiento continúa más del lado externo. Por lo tanto, favorece esa rotación longitudinal. La tensión de ese ligamento que es más corto y la forma de la cabeza metacarpiana. ¿Vamos? Bueno. Las posibilidades de inclinación y rotación van a depender también del grado de flexión o de la posición que tenga esa articulación metacarpofalange. Fíjense, acá tenemos los ligamentos laterales. Este es un dedo en posición extendida, neutra. Acá tenemos el fibrocartílago, el sesamoideo, los fondos de saco. Y acá tenemos el sistema de placa palmar, que son todos los ligamentos que unen los huesos a los sesamoideos y al fibrocartílago. En esta posición, ¿qué vamos a ver? Que el ligamento lateral está distendido y que lo que está tenso, fíjense, es el sistema de placa palmar. Si nosotros nos vamos a la semiflexión, vamos a ver que los dos van a estar relativamente distendidos y va a ser la posición donde se produzcan la mayor cantidad de movimientos en la semiflexión. Posición intermedia, posición de máxima movilidad, donde pueden intervenir tanto los sesamoideos internos o externos para actuar sobre esta articulación metacarpofalange. Y la primera posición es una posición que nosotros podemos decir que es de bloqueo. ¿Por qué? Porque está tenso ese sistema de placa palmar.
Y la última posición, que es la de máxima flexión, también es considerada una posición de bloqueo porque se tensa particularmente ¿quiénes? Los ligamentos laterales. ¿Eh? Entonces, la tensión de esos ligamentos laterales en flexión y placa palmar en extensión nos ubica en zonas donde hay menor movilidad. ¿Va? En la semiflexión es donde hay mayor movilidad. Bueno, entonces, vemos que esa articulación, por la simetría que tiene, también, además de la flexoextensión, se va a producir movimientos de rotación que van a acompañar. Acá, como dijimos, también hay músculos que intervienen y van a insertarse en el sesamoideo interno y en el sesamoideo externo. Dijimos que la máxima movilidad la tenía la articulación del lado externo. Quiere decir que a máximo movimiento, los que van a actuar van a ser los sesamoideos externos cuando intervienen activamente también. Ahí tenemos el abductor corto y el flexor corto del pulgar. Y en la parte interna tenemos al aductor y al primer interóseo palmar, sobre todo, como sesamoideos internos. Después vamos a ver toda la parte muscular. Pero miren que acá tenemos un metacarpiano, la cabeza en una vista posterior, y vamos a ver que ese movimiento, esa articulación puede realizar una flexión pura a través de un eje transversal, o bien puede realizar una flexión inclinación cubital, le llama Kapanji, supinación, que en realidad es una aproximación, mediante otro eje que es oblicuo, que tiene que ver con la rotación cónica por la forma de las superficies articulares y por la tensión de los músculos. Está todo relacionado a la forma de la cabeza, la longitud de los ligamentos. Y por otro lado también otro movimiento que tiene que ver con otro eje oblicuo que nos produce una flexión, inclinación radial y pronación, que es el movimiento que se asocia con la oposición del pulgar, que es lo más importante, donde intervienen los sesamoideos externos principalmente. La máxima flexión siempre conduce a inclinación radial pronación debido a la forma asimétrica de la cabeza y a la tensión desigual de los ligamentos laterales. Eso lo habíamos visto un poquito también en relación a las otras articulaciones metacarpofalánquicas, ¿se acuerdan? La clase anterior, los que estuvieron en la clase de mano. Los que no se durmieron en la clase anterior estuvo larga también. Bueno, fíjense que nosotros para ver movimientos en esta articulación y el ROM podemos usar un sistema de referencia que son tablillitas o algún sistema de palillos para enmarcar la articulación y donde nosotros al moverlo podamos ver cómo se desplaza. La flexión activa, fíjense, es de aproximadamente 60 grados y pasiva puede aumentar a 80, 90 grados. Pero la extensión de esa articulación es inexistente. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, si nosotros tenemos una ligera anteposición, como acá arriba y acá abajo, o una retroposición, como en la imagen de arriba o en la imagen de abajo, vamos a tener la diferencia cuando se contraen. Los sesamoideos internos, fíjense cómo quedó el pulgar ubicado y cuando se contraen los externos, cómo queda ubicado el pulgar. Esta rotación, si bien es activa, también es automática. Yo no estoy pensando, sino que voy a llevar el dedo y van a actuar principalmente los externos. Fíjense cómo el dedo, cuando se contraen los sesamoideos externos, el pulgar queda justamente ubicado como para que la palma del pulgar contacte con la palma de los demás dedos. En cambio,
cuando se contraen los sesamoideos internos, lo que va a hacer es aproximarse y digamos, el pulpejo del dedo queda más mirando hacia superior. Y fíjense en retroposición también cómo cambia también la contracción de los internos y de los externos. Se produce una rotación, pero en sentido inverso según qué músculos se contraen. Qué lío que es el pulgar, ¿no? ¿Van entendiendo? Es bastante larga la información y larga la clase, así que por eso voy bastante acelerada como para poder nombrar de todo un poco. Fíjense que cuando nosotros, justamente el pulgar, durante la oposición, de la que vamos a hablar dentro de un ratito, se contrapone a los otros dos dedos y cuando toma una presa cilíndrica, en general, para poder tener un buen agarre y que la presa quede bien bloqueada, yo voy a oponer el pulgar en este sentido y no acá. Fíjense que voy a oponerme con un movimiento de rotación en el sentido de la pronación. Ahí. Para que la presa quede totalmente tomada y con firmeza. En cambio, si yo no bloqueo la presa ahí, queda mucho más insegura, menos firme. Por eso es importante todos esos movimientos rotatorios que tiene el pulgar, no solo de la metacarpofalángica, sino también, bueno, de la trapezo-metacarpiana y también vamos a ver en la interfalange. Pero bueno, acá tenemos inclinación radial y pronación, que son los movimientos que se producen por contracción siempre de los sesamoideos externos para la oposición. Bueno, acá lo que vemos es la artrocinemática de la flexión, tanto de la metacarpofalángica como de la interfalángica. Un movimiento, como veíamos, acá tenemos la regla cóncavo-convexa, ¿sí? Porque lo que se mueve es la falange, por lo tanto, rodar y deslizar se dan en el mismo sentido en ambas articulaciones. Acá tenemos que destacar que los movimientos que hay en estas dos articulaciones, tanto activos como pasivos, son menores al resto de los dedos. ¿Por qué? Porque todos los ligamentos, principalmente los colaterales de la metacarpofalángica, restringen los movimientos de lateralidad. ¿Se acuerdan que los otros dedos tenían mucho más movimientos de lateralidad que la metacarpofalángica del pulgar? Y eso hace que le dé más estabilidad a toda la columna del pulgar, para realizar la oposición. Volvemos a caer en la oposición todo el tiempo. ¿Se entiende eso? Bueno, la articulación interfalángica es una articulación de género troclear, como en el resto de las manos, de los dedos, y vamos a ver que las superficies también son asimétricas. Tenemos una cresta media con dos cavidades y acá tenemos dos superficies que se contraponen. Vamos a ver que la superficie, si nosotros flexionamos la última falange y miramos por detrás de la uña, vamos a ver que si la miramos así, la uña, y vemos que el dedo, la interfalángica, no se flexiona en el sentido netamente sagital, sino que lo hace flexionando en el sentido de la pronación. Cada uno puede mirar su propio dedo para darse cuenta, y esto es por la diferencia de las superficies y que se va a producir al flexionarse una rotación cónica, o sea, el eje va a trasladarse, digamos, y va a producir un cono cuyas superficies se van a poder encontrar a la distancia, pero que digamos, el movimiento hace que se produzca una rotación en el sentido de la pronación. Todo ello favorece la actividad principal de la mano. Rotación longitudinal automática en el sentido de la pronación, asimetría del cóndilo, el interno más prominente, el ligamento lateral
interno se tensa antes porque tienen, recuerden, las mismas características que las troncaleares de los dedos. Recuerdan también un fibrocartílago y ligamentos laterales y ligamentos que van hacia el fibrocartílago. Ese movimiento de pronación se integra a la pronación global de la columna del pulgar. No existe un solo eje de flexo-extensión, sino más bien una serie de ejes instantáneos y evolutivos entre la posición inicial y en la posición final, que convergen en un punto localizado por fuera y que inducen a una rotación cónica. ¿Ven? ¿Se acuerdan cuando plegamos el papel y que se producía la flexión oblicua? Pero en este caso es evolutiva y en el transcurso de la flexión se va produciendo la rotación. Bueno, eso en cuanto a la artrosimática, las articulaciones que tiene este dedito, maravilloso. Ahora vamos a ver cuáles son los músculos que tenemos a nivel del pulgar. Tenemos músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Los extrínsecos estuvimos viendo parte y bueno, les voy a pedir por supuesto que repasen las inserciones. Los extrínsecos vienen desde el antebrazo. Hay tres que vienen de la región posterior, que son los extensores y el abductor largo, y que forman los límites de la tabaquera anatómica. Y luego tenemos otro que viene por la palma, que es el flexor propio o flexor largo del pulgar, que tienen acción sobre la última la falange terminal, ¿no es cierto?, del dedo, tanto en flexión como en extensión. Y también todos estos músculos extrínsecos van a depender de la posición de la muñeca, van a trabajar con sinergias con los músculos de la muñeca. Luego, tenemos que saber que estos músculos extrínsecos son útiles para relajar, es decir, los extensores los necesitamos para abrir la mano, para relajar la presa, y el flexor propio también para bloquear la presa, sobre todo por la flexión de la última falange. Por otro lado tenemos los intrínsecos, donde tenemos el grupo externo, que está formado por el flexor corto, oponente y abductor, que los podemos ubicar también según el plano y verlos acá como están distribuidos. Y de estos, del grupo externo, el oponente no es un sesamoideo externo. ¿Por qué? Porque la inserción no llega hasta la primera falange, sino que termina en el metacarpiano. Y el flexor corto y el abductor corto sí son considerados sesamoideos externos. En el grupo interno tenemos el aductor del pulgar y el primer interóseo palmar, que son motores de precisión y coordinación, esos músculos intrínsecos del pulgar, que ocupan la eminencia tenaz. Bueno, ahí tenemos que de los músculos extrínsecos, cada uno de ellos es motor de un segmento del pulgar. El abductor largo se inserta en el primer metacarpiano, el extensor corto se va a insertar en la primera falange, como decíamos que era la que cruzaba la metacarpofalángica, y el extensor largo en la tercera falange, en la segunda falange, y fíjense que ese músculo, el extensor largo, es el principal retropositor, lleva directamente hacia atrás. El extensor corto es bien extensor, como su nombre lo dice, y el abductor largo interviene principalmente en el movimiento de anteposición. Bueno, para que las acciones del pulgar se lleven a cabo es necesario estabilizar la muñeca, como les decía, en relación antagonismo-sinergia con los músculos de la muñeca. Bueno, ya que tenemos imágenes de lo que es el extensor largo, como viene, fíjense, por el dorso, y llega hasta la segunda falange, el extensor corto llega a la primera, el abductor largo, fíjense que llega al metacarpiano, y el flexor largo llega hasta la última, hasta la segunda falange, pero por la parte palmar.
Bueno, la contracción global de los músculos intrínsecos, si hablamos del grupo tenar externo, reforzada por la del abductor largo, realizan principalmente la oposición del pulgar, ¿eh? Porque se paran y sobre todo tienen el movimiento que los lleva hacia la pronación, favorece la oposición, ya lo vamos a ver bien. Y la contracción del grupo tenar interno, que era el interóseo palmar y el aductor, principalmente cierran la primera comisura y le permiten la aproximación del primer metacarpiano al segundo. Estos músculos inervados por el nervio cubital son indispensables para sujetar con firmeza también objetos entre el pulgar y el índice. Bueno, ahí tenemos imágenes de lo que son los músculos intrínsecos. Ahí tenemos el flexor corto que tiene dos haces y permite el pasaje del flexor largo. Tenemos el abductor corto, el oponente, y allá tenemos en el primer espacio el aductor del pulgar, con sus dos haces que tienen unas transversos y unas oblicuas. Bueno, la oposición entonces es la facultad que tiene el dedo de desplazar la yema o el pulpejo del pulgar para contactar con la yema del resto de los dedos para realizar lo que se llama la pinza pulgar digital. Esa acción de oposición a su vez está conformada por tres elementos o componentes principales. Son la antepulsión, la flexión y la pronación. Esos son los tres componentes principales de la oposición. A la anteposición del primer metacarpiano se suma de forma accesoria también la de la primera falange. Luego le sigue la flexión, que cuanto más interno es el dedo, más acusada va a ser y se va a acompañar de todas las articulaciones del pulgar. Y la rotación longitudinal, que es en el sentido de la pronación para la oposición. Bueno, fíjense que la rotación total que tiene ese dedo va a realizar un movimiento bastante amplio que es de aproximadamente 120 grados. Si nosotros miramos esta primera posición en retroposición y esta otra, fíjense, en oposición, vamos a ver que la uña cambió totalmente de dirección y entre esta posición, entre la primera y la última, obtenemos unos 120 grados de rotación. Esa rotación va a estar dada por la rotación axial automática, es decir, sobre el eje que nosotros vimos allá en la trapezo metacarpiana, va a ser esa rotación por el cardan que forma, a la que se va a sumar o se le va a añadir la rotación que se da en la metacarpofalángica, donde se activan los músculos sesamoideos externos, y también una rotación automática en la articulación interfalángica por rotación cónica. Esto es un resumen de lo que vimos anteriormente. ¿Se entiende? Tenemos la rotación de la trapezo metacarpiana por la articulación cardan, que es automática, la rotación automática activa dada por los músculos sesamoideos y la rotación puramente automática de la interfalange. La sumatoria de eso nos da como resultado esta amplia rotación de toda la columna del pulgar. El juego mecánico en las articulaciones trapecio metacarpiana y metacarpofalángica, debido a la laxitud ligamentosa bajo la acción de los músculos tenares externos, constituye un factor adicional, que era lo que veníamos diciendo, y de forma empírica pueda observarse la amplitud también. Si nosotros queremos ver cómo rota el pulgar, podemos tomarlo con dos dedos y podemos realizar movimiento y ver cómo cambia, cómo pueden rotar el pulgar de manera pasiva. Bueno, como decimos, la oposición más efectiva es esta,
que es la que describe un trayecto mayor, el que hace que el pulgar pueda despegarse de la mano mediante la anteposición, la flexión y la pronación, y no esto, que es el trayecto corto, que en realidad es nada más que una reptación, que cuando hay déficit del nervio mediano, que es el músculo principal de la oposición, hay alguna alteración, lo que hacen las personas es utilizar esta manera de intervenir que no es realmente efectiva, pero bueno, que lo hacen a manera de compensación. Bueno, y todos los tipos de oposición están incluidas en el interior de un sector cónico cuyo vértice se localiza en la articulación trapezo-metacarpiana y describen un cono de oposición. Bueno, ahí tenemos, fíjense, la anteposición, la flexión y la rotación. Los tres componentes de la oposición. Bueno, acá nada más que es la descripción para que ustedes tengan de cada uno de los movimientos, para que lo tengan. Simplemente es todo lo que estuvimos diciendo. Está descrito acá, si quieren lo repetimos, pero es simplemente esto. Fíjense, movimiento que desplaza la anteposición, el pulgar delante del plano de la palma de la mano, de modo que la eminencia ternar constituye un cono en el ángulo superior externo de la mano. Se efectúa principalmente en la trapezo-metacarpiana, de manera accesoria en la metacarpofalángica, donde la inclinación radial acentúa la alineación de la columna del pulgar. Bueno, a esto se le agrega la flexión, que colocaba el primer metacarpiano sobre el segundo en el eje longitudinal, y se le agregaba la flexión de las otras articulaciones de la metacarpofalángica y de la interfalángica, de acuerdo a cuál dedo queremos oponer. Y la pronación, que es el movimiento de rotación mediante el cual cambia la orientación del pulpejo del dedo y que le permite elegir el dedo necesario para esa acción. Bueno, la principal la reina de las articulaciones es la trapezo metacarpiana. Las otras le permiten elegir el dedo al cual oponerse. Bueno, si hay oposición, tiene que también haber contraoposición, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que, de ese punto de partida, yo hice la oposición, para la contraoposición tengo que hacer 3 movimientos opuestos. Son la extensión, la retroposición y la supinación de la columna del pulgar. Yo vuelvo a la posición de partida. Hago el movimiento inverso. Bueno, ¿cuáles son los músculos motores de la contraposición? Yo también, cuando hago la contraposición, tengo que volver a despegar el pulgar del lugar. Entonces también necesito del músculo abductor largo para separar el dedo, el extensor corto del pulgar y el extensor largo, que era, como les decía, el que lleva a la máxima retroposición del pulgar. Y ¿cuáles son los músculos los nervios motores del pulgar? El radial, en el caso de la contraposición, porque intervienen los extensores, es posterior. El nervio cubital, en el caso del cierre de las presas. ¿Por qué? Porque necesito que el nervio cubital me cierre los espacios, me cierre el primer espacio interóseo, sobre todo, y los dedos. Y el nervio mediano, en el caso de oposición. Pruebas de movimiento. Para el nervio radial, ¿qué tenemos? Extensión de muñeca de las metacarpofalángicas de los 4 últimos dedos y extensión y separación del pulgar. Mediante eso, nosotros podemos evaluar el nervio radial. Para la extensión, ¿se acuerdan? Los lumbricales y los interóseos están inervados. Los interóseos todos por el cubital. Y de los lumbricales tenemos los 2 externos por el mediano y los 2 internos por el cubital. Por eso es muy importante, lo podemos evaluar también extendiendo las 2 últimas falanges y realizando la apertura y cierre de los dedos. Y por último, para la integridad del mediano, el cierre de puño y la oposición del pulgar.
Bueno, ahí terminaríamos con esto. Vamos a repasar un poquito prensión. ¿Están muy cansados? Ah, pero volando, dimos, ¿no? Así que terminamos rapidísimo. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta acá lo que se vio de pulgar? Bueno, vamos a ver un poquito de prensión. Lo voy a hacer rápido como para que no se les complique demasiado. En realidad no es tan complicado, pero hay que saber algunas cosas. ¿Sí? ¿De cuál? De la anteposición, el abductor largo y el abductor corto también. Pero el abductor largo es muy importante en la anteposición. ¿eh? Porque lo lleva y justamente abre la primer comisura. Ujú. Bueno, vamos a mirar un poquito de lo que es la prensión. Bueno, fíjense que en la prensión existen muchos tipos y las vamos a clasificar principalmente en tres grandes grupos. Las presas propiamente dichas, las presas con la gravedad y las presas con acción. Esos son los principales grupos de prensión. Además, tenemos que agregar que la mano es un órgano sensible y además puede realizar percusiones, sirve para el contacto social, afectivo y para la expresión gestual, que va acompañada por nuestras palabras, se acompañan con expresiones gestuales a cargo de la mano. Bueno, de las primeras presas que vimos, las presas propiamente dichas, podemos ver que hay tres subgrupos, que son las presas digitales, es decir, las presas bidigitales de 2 dedos o pluridigitales, que vamos a tener de 3, de 4, de 5 dedos. ¿eh? Digital. Palmares, cuando ya interviene la palma, y vamos a ver que puede ser con o sin el pulgar, y presas centradas. Ninguna de estas necesita la participación de la gravedad. No necesitamos, digamos, de la supinación, que es llevar una bandeja en la mano, donde sí necesitamos, va a actuar, intervenir la gravedad de diferentes maneras. Bueno, las presas bidigitales, dentro de ellas, la más fina de todas es la por oposición terminal o pulpejo ungueal. Fíjense que es la más fina de todas las presas, las pinzas, y que es la primera que se compromete, porque es la que sirve para tomar objetos muy, muy pequeños, como un hilo, un pelo, y necesita principalmente, fíjense, de la flexión de las interfalángicas distales, o de la del pulgar necesita estar flexionada y la del dedo índice, y necesita también un mayor juego articular. Luego tenemos la más común de todas, es donde se opone pulpejo con pulpejo, lo por oposición subterminal o del pulpejo, que cuando se toma, por ejemplo, un papel. En este caso hay un signo que es el signo de Froment, capaz lo han visto, que es donde se prueba la fuerza que tiene ese tipo de oposición para, sobre todo para evaluar el nervio cubital, por la fuerza y el cierre ahí entre el pulgar y el índice. Para este caso vamos a tener en cuenta la integridad del flexor común superficial, porque ya no voy a necesitar tener flexionada la interfalángica distal. Entonces con el superficial me va a servir. Y los músculos tenares, flexores de la primera falange, flexor corto, abductor corto, interóseo palmar y aductor. Por eso está ese signo de Froment. Otra presa de este tipo es la subtérmino lateral o pulpejo lateral, por ejemplo, cuando utilizo el pulpejo del pulgar y la cara lateral de las falanges del índice, al tomar, por ejemplo, una moneda, en ese caso,
Es menos fina, pero es sólida y puede suplir a las anteriores cuando se han amputado las dos últimas falanges del índice, entonces se toma ahí, entre la falange lateral que queda y el pulgar. Necesita de la integridad también de los músculos tenares, del primer interóseo dorsal, del índice, porque le da estabilidad a la presa. Y acá tenemos dibujados o vistos músculos actuando a nivel de los dedos, fíjense, los interóseos, para permitir este tipo de presa. Tienen que estabilizar además esos músculos. Bueno, esta presa no es una pinza pulgar digital, sino que se utiliza la porción lateral de falanges del, por ejemplo, en este caso, el índice y el medio, que no es una presa tan precisa ni de mucha fuerza, es accesoria, y que donde intervienen también los interóseos. Presa débil, sin precisión, aunque individuos que sufren una amputación del pulgar, por ejemplo, necesitan de esa presa y la desarrollan con mayor habilidad, ¿no? Las pluridigitales, dentro de ellas tenemos aquellas que se llevan a cabo con 3 dedos para objetos pequeños, donde puede haber por oposición terminal del índice y del pulgar, y lateral del otro dedo, por ejemplo. Una pelotita, destapar un frasco, el lápiz. Vamos a ver que de esto, dentro de las presas tridigitales tenemos la escritura, pero la escritura, por ejemplo, también es direccional, porque yo sigo la línea del lápiz, yo prolongo el eje y puedo escribir, entonces es direccional y además es una presa activa, porque durante la escritura la mano se desliza e intervienen todas las articulaciones del miembro, ¿no? El hombro, codo, antebrazo. Bueno, para las, digamos, elementos de mayor volumen, utilizamos las tetradigitales, que pueden ser del pulpejo, lateral. Hay muchas combinaciones que ustedes van a ir viendo, van a ir analizando, pero, bueno, si uno las mira, puede analizar qué parte del dedo está usando, ¿sí? Esto lo leen y es fácil, no necesita mucha ciencia, pero bueno, hay que saber. Las pentadigitales también utiliza los 5 dedos y pueden ser para elementos más voluminosos, fíjense en este caso, como es lateral del meñique y del pulpejo del resto de los dedos. Los toman por el pulpejo. También, por ejemplo, esta es una presa que se llama comisural, porque toma un objeto sin que intervenga la palma de la mano, pero entre la primera comisura. O sea, necesito de que haya una amplia apertura entre el primer y segundo dedo. Y tenemos otras, por ejemplo esta, que es donde toma un objeto desde arriba y necesita principalmente una apertura amplia, fíjense cómo están bien opuestos los dedos, y también de la eficacia del flexor profundo de los dedos, que llega a la última falange, porque necesito de la flexión de la segunda falange, de la tercera. Bueno, acción de los músculos tenares, hipotenares y extrínsecos, cómo se combinan para realizar la presa. Bueno, y cuando interviene la palma, hablamos de presas palmares, que puede ser dígito palmar, donde, por ejemplo, intervienen los 4 dedos y no interviene el pulgar, por ejemplo, el volante de un auto o una palanca, o ya cuando intervienen la totalidad de la mano, las más fuertes son aquellas en las que el pulgar cierra, produce el cierre de la presa en torno al objeto. Y es tanto más efectiva cuanto el pulgar pueda contactar, por ejemplo, con el índice. Va a variar el tamaño del objeto también. Y aparte la dirección del elemento que yo tomo. Fíjense que esto
no está en la dirección que vimos del canal carpiano, que veíamos que era de la eminencia tener hasta el índice. ¿Mm? En cambio, esta de los objetos que puedo tomar haciendo con el pulgar, sí. Fíjense, es óptima cuando el pulgar contacta con el índice, el volumen o diámetro y la forma del objeto condicionan la fuerza de la prensión. Los principales son el flexor común profundo, superficial, interóseo de los dedos y músculos de la eminencia tenar, aductor principalmente y flexor largo del pulgar para el bloqueo de la presa. Ahí un destornillador. Bueno, tenemos según la forma del objeto, presas palmares cilíndricas, esféricas, pentadigital y otras presas que fíjense que también era como la escritura, que decíamos hoy que era en cierta forma direccional, y acá tenemos la de la batuta, del director, la del, de orquesta, del tenedor, del destornillador, que realizan una simetría en torno al eje longitudinal que en general se confunde con el eje del antebrazo. ¿Eh? El objeto de forma alargada se coge con firmeza mediante una presa palmar, donde interviene el pulgar y los últimos 3 dedos. El índice, en este caso, desempeña una función orientativa. Por lo tanto, también es indispensable la extensión del índice, ¿eh? Que a uno le parece que es algo muy sencillo, pero se ve cuando está alterado también. Requiere la integridad de la flexión de los 3 últimos dedos, la extensión completa del índice y un mínimo de oposición del pulgar, las entradas también llamadas direccionales. Y luego tenemos las presas que sí necesitan de la acción de la gravedad. Como tenemos ahí, llevar una bandeja, las manos en forma de cuenco para tomar algún líquido o algún grano, donde tienen que aducirse los dedos, o tomar algún objeto desde la parte superior. Todos estos tipos de prensión a modo de sostén necesitan que la supinación esté íntegra. Ese tipo de presas. Y fíjense, en forma de gancho, por ejemplo, o con uno o varios dedos, o cuando se lleva, por ejemplo, un balde o una valija, o en el caso de engancharse de una roca, también utilizan de la gravedad. Pero son presas estáticas. También tenemos otras donde es las llamadas presas con acción, donde la mano toma un objeto y acciona una parte del objeto. Por ejemplo, presas activas o de acción, cuando nosotros, por ejemplo, un trompo, una bolilla, o fíjense, nosotros prendemos un encendedor, o palillos chinos, o las tijeras, o el arco de algún instrumento, necesitamos actuar. Entonces son presas activas. La variedad de presas activas representa la actividad elaborada de la mano en plena posesión de la integridad funcional, que es muy importante. Bueno, acción del aductor del pulgar en la aproximación y flexión de la carpo metacarpiana, flexor de la metacarpo falángica, mediante sus 2 cabezas, oblicua y transversa, durante, por ejemplo, la utilización, fíjense, de las tijeras. Bueno, y la mano, como les decía, no solamente sirve para asir objetos, para manipularlos, sino también se utiliza para diferentes gestualidades. Adquirir independencia funcional requiere del aprendizaje cerebral y muscular, así como un entrenamiento permanente, por ejemplo, el caso de los que tocan, los pianistas, por ejemplo, que desarrollan independencia entre un dedo y otro, o para diferentes instrumentos musicales, ¿no? Y fíjense qué mano especializada. Y hay gestos que corresponden al lenguaje universal, importante para su función efectora
también es su función sensorial, ¿no? Cuando uno señala, uno sabe, todo el mundo sabe lo que es señalar sin hablar. Bueno, y por último, posición funcional, nada más que nombrarles que una posición funcional es aquella en la que el antebrazo está en semipronación, la muñeca en extensión, como en la imagen, de 30 grados, y aducción que sitúa el pulgar, sobre todo el primer metacarpiano, en alineación con el radio. Constituyendo con el segundo metacarpiano un ángulo de aproximadamente 45 grados. Articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, casi en posición de alineación, y dedos ligeramente flexionados, tanto más a la altura de las metacarpofalángicas cuanto más interno sea el dedo. No es la posición de relajación total, pero es una posición que permite a partir de ella la prensión con el mínimo de movilidad articular si una o varias articulaciones de los dedos o del pulgar estuviese fija por algún proceso patológico o anquilosada, o a partir de la recuperación de los movimientos le resultase relativamente fácil. En esta posición resulta más fácil poder utilizar la mano, por eso se la llama posición funcional. A partir de allí, la oposición es más factible, digamos. Hay otras posiciones de inmovilización que no son por ahí tan funcionales. Hay una inmovilización temporal denominada de protección que intenta preservar la movilidad posterior si va en posición funcional. Pero hay otras inmovilizaciones funcionales definitivas, por ejemplo, cuando se debe fijar una articulación y también se utiliza una posición que sea lo más, digamos, que facilite en el máximo grado posible la oposición o la utilización de esa mano, cuando uno tiene que fijar. Y también hay otras posiciones no funcionales denominadas de inmovilización temporal que se utilizan, por ejemplo, cuando hay alguna lesión tendinosa o nerviosa y en esa inmovilización se intenta acercar los cabos, por ejemplo, de un tendón que se seccionó y que hubo que coserlo, o el nervio para evitar la tensión en ese momento, solamente temporal. ¿eh? Bueno, chicos, larga la clase. ¿Se entendió? Esto es muy intuitivo en realidad lo que es prensión y pinza. Uno tiene que razonarlo un poquito y ya se saca fácilmente. Es lo mismo los músculos y las articulaciones que se deben utilizar. Bueno, ¿preguntas? ¿Todo bien? Bueno, a estudiar. Éxitos entonces.